Pasado que aprendimos, número uno, los motivos equivocados por los que a veces las personas se acercaban a Jesús. Y Dios quiere que todos los que le seguimos sepamos nuestros propios motivos. Y la pregunta aquí sería: ¿qué cosa es lo que buscas cuando buscas a Jesús? Necesitamos saber los motivos por los que nosotros buscamos a nuestro Señor. Seguir a Cristo, yo quiero decirles que realmente requiere de un sacrificio mucho más grande de lo que pudiera considerarse cualquier otro sacrificio que hayas hecho anteriormente. Muchos le seguían, decíamos en nuestro mensaje pasado, por sanidades, por prodigios, por milagros, otros por buscar una posición, buscar poder, buscar popularidad. Y estos eran precisamente los motivos equivocados por los que muchos buscaron a Jesús. Así que en esta preciosa tarde ya te digo, no lo busques por eso. Necesitamos darnos cuenta que Cristo conoce los motivos y la pregunta es: ¿qué buscas en Jesús? Ahora vamos a hablar en esta ocasión de los motivos correctos para seguir a Cristo. En Juan capítulo 6, vayan ustedes conmigo a Juan capítulo 6, versículo 60. Y dice de esta manera, en esta porción, en el nombre de Jesús: y muchos discípulos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mas algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Y respondióle Simón Pedro: ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta ocasión quiero que nosotros veamos los motivos correctos por los que nosotros podemos seguir a Cristo. Él no quería realmente una gran multitud siguiendo en sí. Él quería que el grupo que le siguiera, probablemente lo vemos y nos damos cuenta de eso, que fueran pocos pero con calidad, y que fueran fieles, comprensibles de su llamado. Y el Señor, al ver la reacción de sus discípulos, de una forma evidencial, de una forma clara,
voltea hacia ellos después de dar estas palabras y les dice: ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Pueden hacerlo. Y aunque cuando Cristo habla a todos los hombres, o sea, todos los hombres son llamados a creer y saber que tendrán que rendir cuentas por su incredulidad, la fe auténtica y verdadera en la palabra de Dios es un asunto exclusivo de decisión personal. Y el servir a Cristo, yo creo con todo mi corazón que es una elección personal. Y cuando nosotros decidimos o elegimos seguir a Cristo, lo hicimos voluntariamente. Es una situación de carácter personal porque es y tiene que ver con nuestra salvación. Y muchos ya no andaban con Él después de oír un sermón como el que Él les estaba dando en este capítulo 6. Ya no andaban con Él, pero sin embargo notamos que el apóstol Pedro reacciona y le dice: ¿a quién otro iremos? ¿A dónde vamos nosotros a dirigirnos? ¿Dónde podemos realmente encontrar seguridad, paz, tranquilidad, sosiego para nuestra alma si no es en Cristo? Es el único que tiene todo lo que nuestra vida espiritual necesita para poder sentirnos confortables, para poder sentir la salvación, para poder vivir en paz, para poder verdaderamente el tiempo que estemos aquí en la tierra, poder disfrutarlo con la presencia de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y en esa reacción el apóstol estaba diciendo prácticamente: no existe otro camino, no existe otra forma, no existe otra fórmula, no hay otro camino, porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen correctos, que le van a dar la seguridad, la confianza que necesitamos, pero sin embargo dice que su fin son caminos de muerte. Por eso cuando Cristo se presenta como el único camino, entonces nos damos cuenta que no hay a dónde ir. Porque no existe otro camino. No existe otra forma. Y Pedro le dice: Señor, pero si tú nos has dado palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿Detrás de Ron Hubbard, el fundador de la Dianética? ¿Detrás de algún gurú? ¿Detrás de algún brujo? ¿Detrás de algún hechicero para que nos dé la paz y la tranquilidad que nuestra alma necesita? No, no y no. Existe un camino y existe alguien que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las voy a dar. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. No tenemos opciones, no tenemos a dónde ir si no es a Cristo. Y le seguimos no necesariamente porque quiera que nos dé sanidades, no por milagros, no simplemente porque me sanó, porque me curó, sino porque nos hemos dado cuenta que cuando nosotros nos entregamos a Él, es más valioso lo que Dios nos da, que no se ve, que las cosas que se ven. Algunos de los apóstoles experimentaron y se dieron cuenta que no era lo más importante simplemente recibir sanidad en el cuerpo, sino que la sanidad que recibimos de Dios es el reflejo de lo que hay dentro de nuestro espíritu, un espíritu sano. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es una consecuencia, es
pudiéramos decir bonos extras, regalos adicionales que Dios nos da cuando nos entregamos a Él. Es algo precioso. O sea, servimos a Dios no por lo que Él ha hecho en nosotros, sino por lo que está haciendo dentro de nuestras vidas. Así que me quite o no me quite, me dé o no me dé, suceda lo que suceda, sea el nombre del Señor glorificado. El apóstol Pablo dijo: 3 veces le he pedido a Dios, no me ha querido sanar, pero con todo eso, sea tu nombre glorificado, Señor. ¿Por qué? Porque es más importante la sanidad espiritual, es más importante tener la paz de Dios, es más importante tener un espíritu ardiente en el servicio a nuestro Dios. Y todo lo demás Dios nos lo va dando. Dios va cada día con mucho cuidado, cuidándonos, protegiéndonos. Dice que Él acampa en derredor de los que le temen, nos protege, nos defiende, nos cuida, porque Él sabe que somos sus hijos, y sus hijos somos la niña de sus ojos. Bendito sea su nombre. Le seguimos porque Él es el Cristo. Le seguimos porque Él es el Señor de señores. Le seguimos porque murió por nosotros. Le seguimos porque nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Le seguimos porque Él es el Señor, Él es el Mesías, y porque Él nos ha dado algo que no tiene precio en este mundo: el perdón de nuestros pecados. Quiere decir que nosotros, cuando entendemos esto, entendemos que hay motivos correctos por los que nosotros podemos servirle a Jesús. Decía en mi mensaje pasado, muchos le seguían porque veían prodigios y milagros. Muchos le seguían porque de alguna manera eran beneficiados por lo que Cristo hacía. Pero cuando se trata de la salvación del alma, no importa lo que Dios esté haciendo entre nosotros, sabemos y entendemos que aprendemos a negarnos a nosotros mismos, y ese es el mejor motivo por el que podemos seguir. El otro motivo correcto para seguirle está en Marcos capítulo 8 y versículo 34, y vamos al libro de Marcos capítulo 8 versículo 34, donde dice de esta manera: y llamando a la gente con sus discípulos les dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare, si se ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en las nubes de su gloria y sus santos ángeles con él. Vemos aquí en el versículo 34 una muy clara y profunda verdad. Cuando les dice cualquiera que esté dispuesto a venir en pos de mí, va a tener que aprender, número uno, a negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, en esta invitación que Jesús hace general, si alguno decide seguirme, tiene que aprender a negarse a sí mismo.
Nadie que se oponga a negarse a sí mismo puede legítimamente decir que es un discípulo de Jesucristo. Versículo 35, porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. O sea, el que quiera ser salvo poniendo sus propias leyes y sus propios mandamientos, no va a poder prosperar su vida espiritual. O sea, me quiere seguir, pero al mismo tiempo quiere seguir el mismo estilo de vida, no se puede. Quiere seguirme, pero quiere seguir viviendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que no quieres negarte a ti mismo. Quieres vivir una vida fácil de confort, buscando la aceptación del mundo. Y dice el Señor, si tú quieres vivir ese estilo de vida, vas a perderla. Te vas a perder la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos. Si Dios no hubiera dicho lo que se requiere, lo que se necesita para la salvación, entonces no hubiera necesidad de que nos haya dejado la Biblia, la palabra de Dios, para que a través de ella nos instruyéramos y aprendiéramos a conocer su voluntad. Pero sucede que cuando nosotros queremos de alguna manera querer servir a Dios, pero sin hacer esos cambios radicales tan importantes en nuestra vida, no vamos a poder, vamos a perdernos de esa gran oportunidad de poder entrar a ese reino precioso que Él ha preparado para todos aquellos que le aman y están esperando con paciencia el tiempo de su venida. Si lo haces de esta manera, no encontrarás la vida eterna, sino que la vas a perder. Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Tienes que aprender a servir a Cristo sin importar lo que tú pienses, sin importar lo que sientas, sin importar lo que tu carne sienta cuando tenga que someterse a la voluntad de Dios. Porque someterte a la voluntad de Dios es una lucha que comienza en tu espíritu, porque tienes el deseo de servir a Dios, pero también están los deseos de la carne que pelean contra el alma. Y Dios intencionalmente, mete ese conflicto dentro de nosotros para que aprendamos a elegir, para que aprendamos a negarnos a nosotros mismos y a tomar la decisión más correcta de nuestro diario vivir. Jesús dijo, ¿qué hago si ya he metido ese conflicto? Dijo el Señor, voy a meter conflicto entre ustedes. El Padre se levantará contra el Hijo contra el Padre. ¿Por qué? Porque Dios mete ese conflicto intencionalmente para probarnos, para que nosotros elijamos de la forma correcta. Y cuando nosotros elegimos servir a Cristo, nos damos cuenta que inmediatamente viene el conflicto del enemigo para querer quitar, para poder robar y para querer quitarnos todo lo que Dios nos está ofreciendo. Él dijo, fuego he venido a meter a la tierra. ¿Y qué hago si ese fuego ya está encendido? Este mismo conflicto Dios lo puso en el jardín del Edén cuando le dijo al hombre, voy a poner enemistad entre ti y la serpiente. Si tú te entregas a Cristo, inmediatamente comienza el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando nos entregamos a Jesús, inmediatamente el diablo quiere quitar todo lo que Dios nos ha entregado. Quiere robarte la salvación, quiere quitarte las bendiciones, quiere robarte las promesas. No quiere que vayas al cielo, Él quiere que te pierdas. Pero hay alguien que te dice, yo he venido para que seas salvo y puedas entrar a ese reino precioso que he preparado para ti. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Si lo quieres hacer por ti mismo, sin obedecer y sin negarte a ti mismo, vas a perder tu vida.
Pero no estamos aquí para perdernos, estamos para salvación. Aquí notamos que este sufrimiento nos da el derecho entonces a la vida eterna. Este conflicto nos salva nuestras vidas. Cuando nos entregamos a Jesús, vamos a tener que perder nuestras ideas. En el rendimiento a Cristo perdemos la iniciativa, porque nosotros, si entregamos nuestra voluntad a Él, le estamos diciendo: decide tú por mí. Trabaja por mí. Dirígeme, Señor, porque yo no sé caminar. Yo no sé dirigirme. Necesito tu ayuda y tu dirección. Necesito que tú vayas en todo mi caminar y me vayas guiando y me vayas enseñando y me vayas mostrando cómo caminar contigo. Por eso, cuando muchos se acercaban a Jesús para seguirle, querían hacerlo, pero sin condiciones, sin obediencia, sin sometimiento, sin, óigame bien, negarse a sí mismo. Pero cuando nosotros decidimos entregarnos a Jesús, entonces salvamos nuestra vida y no la vamos a perder. Porque si te entregas a Cristo, la vas a tener que perder. Por eso es que los que abandonaron a Cristo y no le seguían es porque no quieren pagar el precio de la crucifixión. El apóstol Pablo decía: más lejos esté de mí sino gloriarme, sino solamente en la cruz de Cristo. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque termina diciendo en Gálatas 6:14 que el mundo me es crucificado a mí y yo crucificado al mundo. Aquí vemos los motivos correctos para servir a Cristo. ¿Verdad que sí? Vemos los motivos correctos. El mundo me es crucificado a mí y yo crucificado para el mundo. Y un crucificado no puede decidir por sí mismo. Por eso es que llevar la cruz de Cristo a veces es dolor. Llevar la cruz de Cristo a veces es doloroso, pero tiene recompensa. Es difícil, pero Él nos ayuda. Él dijo: yo los capitanearé hasta la muerte. Con Cristo estamos seguros. Aunque la carne sufra, pero estamos con un destino, tenemos una visión, tenemos una ciudad celestial que nos espera, un reino en los cielos, tenemos todas las de ganar. Por eso todo lo podemos que en Cristo, que Él es el que nos fortalece. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Y cuando vemos esto de Gálatas 6:14, nos damos cuenta que este es el evangelio según Jesús. Que no es un evangelio barato, sino que es un evangelio que vale la pena. No como lo que está sucediendo en este tiempo donde hay tanta apostasía. Que alguien le dice: ¿quiere venir a Cristo? Todos levantan la mano: sí, Señor, voy a entrarle. Porque les prometen cosas que probablemente nunca se cumplirán en su vida. ¿Y qué le dicen? Levante su mano: vénganse en prosperidad y Dios te va a bendecir y siempre Dios te va a hacer el bien, nunca te vas a enfermar. Óigame bien, eso no es cierto. A la luz de la Biblia vemos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Naufragios, azotes, torturas, enfermedades, amenazas de muerte. Un aguijón que dijo que cargaba constantemente con él. Un Epafrodito enfermo en Filipos. Un apóstol Juan que vivió hasta la muerte encarcelado en una prisión donde comía, dormía, hacía todo absolutamente
donde Él estaba. Eso quiere decir que el Evangelio de Cristo tiene un precio y que es muy importante entender que si Dios te llama a una medida como esa, tú estés preparado. Entonces quiere decir que este es el precio que ellos pagaron por seguir a Cristo. ¿Y saben dónde están ahorita? Después de haber padecido tanto por Él, en la mismita presencia del Señor. Están en la presencia de Cristo, disfrutando de una vida eterna, disfrutando de lo que es el reino de los cielos. Por eso es que dijo Cristo que cuando nosotros nos vamos de esta tierra, inmediatamente en ese proceso estamos inmediatamente presentes al Señor. ¿Quién no le gustaría estar presente al Señor? Yo creo que a todos. Por eso dice 2 de Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir en este mundo piamente van a tener que aprender a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque es a través de esa forma que Dios hace un proceso precioso, pero no todos son llamados para alcanzar un nivel como ese. Así que no te preocupes, Dios no te va a llamar a un nivel como ese, pero algunos probablemente sí. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. Otro de los motivos correctos para servir a Jesús, y con esto termino, es morar con Él. En el capítulo 1, donde estamos estudiando del libro de San Juan, en el versículo 38, ahí donde estamos, capítulo 1, versículo 38 y 39. Y viéndose Jesús y viéndolos seguirle, les dice, óigame bien, ¿cómo comienza? Viendo Jesús que les seguían, que andaban por ahí con Él, claro, siguiéndole, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado es, Maestro, ¿dónde moras? Oiga usted la pregunta, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde moras? Y lo interesante es que Jesús les dice, después de que le preguntan esto a ellos, venid y ved. ¿Quieren saber dónde vivo? ¿Quieren saber cuál es el lugar de mi morada? Vengan conmigo. La razón de esta pregunta de los apóstoles, de sus primeros discípulos, es porque querían saber dónde vivía. ¿De qué nos habla esto? De que ellos querían tener compañerismo, de que ellos querían tener comunión con Cristo. O sea, Señor, queremos vivir cerca de ti. Queremos de ahora en adelante vivir cerca de ti. Queremos dormir contigo. Queremos estar donde tú estés. Queremos comer donde tú comas. Queremos caminar donde tú caminas. Queremos sentarnos donde tú te sientas. O sea, queremos vivir unidos a ti de una forma intrínseca. Y esto es maravilloso para un hijo de Dios. Y es algo glorioso que nosotros podamos tener comunión con Jesús. Esa es la razón de la pregunta que ellos hicieron a Cristo. Por eso es que cuando le dicen, ¿dónde moras?, están hablando, Señor, yo quiero tener una comunión profunda contigo. Quiero estar cerca de ti. Quiero que todo lo que yo haga, tú estés presente en mi vida. Por eso es que en esta pregunta notamos algo interesante. Y debemos nosotros de recordar algo muy importante. Que si nosotros seguimos a Cristo por estas características, vamos entonces verdaderamente a aprender a tener una comunión profunda con Él. O sea que seremos no solamente
Por eso les dice en el versículo 39, vengan y vean. ¿Quieren saber dónde habita Dios? Es la pregunta. ¿Ustedes quieren saber dónde habita Dios? Vamos al libro de Isaías, capítulo 57 y versículo 15. Vamos a ver dónde habita Dios. Dice de esta manera: porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Escuche usted: yo habito en la altura y en la santidad, habito en el quebrantado de corazón, habito en el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Óigame bien, ¿dónde habita Cristo? En un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Yo habito, óigame bien, yo habito en la santidad, habito también en el humilde de espíritu, habito donde hay un corazón presto para que yo pueda residir, para que yo pueda habitar y para que yo pueda manejar. Por eso dice el Señor Jesucristo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer? Quiere habitar en nosotros. Ahí es donde vive Jesús. Pero el llamado es: vengan y vean. Y para eso tienes que vivir en santidad. Y dice la Biblia que sin santidad nadie puede mirar a Dios, porque Él habita en la santidad. Y 1 Corintios 1:9 dice que fuimos nosotros llamados a tener ¿qué? Comunión con Dios. Es interesante lo que la Biblia enseña. Entonces nosotros, para saber dónde vive Dios, tenemos que entender que sin santidad no podemos tener comunión con Él, porque Él no tiene comunión con el pecado. El pecado es precisamente, según Isaías 59:2, ¿qué es lo que hace el pecado? Pone una barrera entre nosotros y Dios. Dice que nuestras iniquidades levantan un muro para que nosotros no tengamos esa comunión con Dios. Isaías 59:2. Por eso es que ahora entendemos que para saber dónde vive Dios tenemos que entonces comenzar a entender estas características que la Biblia enseña para poder tener comunión con Él. Mientras no nos apartemos del pecado, mientras nosotros no hagamos compromiso de entregarnos a Él con todo nuestro corazón y servirle con todo nuestro corazón y apartarnos del pecado, entonces si no hacemos esto va a ser muy difícil que tengamos comunión con Él y no vamos a ver dónde habita Él. Nos vamos a perder. Nos vamos a perder. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, vean ustedes algo interesante. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Donde dice de esta manera: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Y en 1 Pedro 1:16 dice que el que quiera seguirme o el que me quiera seguir tiene que saber que yo soy un Dios santo. O sea, acercarse a Dios con plenitud. Dice Hebreos 10:14, con plenitud de fe y una conciencia limpia. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Decimos nuevamente, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué?
santificados. Oh, gracias a Dios, que no es santidad nuestra, sino que es la santidad de Dios, el sacrificio que nos da a nosotros. Óigame bien, la fórmula para poder acercarnos a Dios. O sea, que con la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez, hizo perfectos a los santificados. Versículo 22. Lleguémonos con corazón verdadero. Escuche usted, para encontrarnos con Él. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, y entonces comunión con Dios, comunión abierta con Él. Entonces sí, pedid lo que quisierais y será hecho. Entonces sí, la aceptación genuina de Cristo como nuestro Salvador y su sacrificio son suficientes. El sacrificio que hizo por el pecado son suficientes para que Dios pueda tener comunión con el pecador. Y eso quiere decir que lo único que nos une a Jesús es entender que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario lo hizo para romper y deshacer esa pared de separación que nos apartaba de Dios por causa del pecado. Dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo que estaba en nosotros. Él deshizo la obra del pecado que había sobre nosotros, y ahora tenemos una comunicación abierta con Él. Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y eso es precisamente lo que estamos buscando, tener una comunión profunda con Él. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle: Señor, yo quiero mantener esa comunión profunda contigo? Se lo puede decir: quiero tener comunión contigo, Señor. Quiero poder hablar contigo, poder ser, que tú seas mi amigo, que tú seas alguien en que yo pueda confiar, que yo pueda contarte lo que siento, mis dolores, mis tristezas, mis tribulaciones, mis angustias, y saber que tú estás ahí para ayudarme. Ahí donde está, incline su rostro. Señor, ayúdanos. Señor, yo quiero tener esa comunión contigo.